Bienvenidos a la reunión mensual de la Asociación Colombiana de Infectología, así en capítulo central. Hoy tenemos el gusto de presentar un caso clínico pediátrico. Es un caso de la Fundación Cardioinfantil, que va a estar la presentación a cargo de las fellows. ¿Te pasa la primera? El caso clínico lo va a presentar la doctora Paula Araque, fellow que está terminando el primer año de infectología pediátrica, fellow de la Universidad del Bosque. La revisión del tema específico va a ser la doctora Verónica Pose, que también está graduándose en un mes de infectóloga, y la doctora Diana Medina y yo, Marta Álvarez, somos, digamos, que las docentes que estamos apoyando esta presentación. La idea es presentar un caso clínico de un niño, 2 años post trasplante, que se presentó con fiebre prolongada, notalgia y dolor abdominal. Paula. Bueno, buenas noches. A continuación, entonces, vamos a dar inicio al caso clínico que tenemos preparados para ustedes para el día de hoy. Entonces, se trata de una paciente preescolar de 2 años de género femenino, procedente de Bogotá, que ingresó el 10 de abril del 2017 a la institución por fiebre y dolor abdominal. Dolor debido, perdón. Tenía un cuadro clínico de 2 semanas de evolución, consistente en fiebre cuantificada de 39 grados, asociado a otalgia derecho. Consultó por el servicio de urgencias, donde diagnostican otitis media aguda e indican manejo con amoxicilina durante 10 días, con lo cual presenta una mejoría transitoria. Sin embargo, reinicia con fiebre hasta 38.7 grados a los 8 días de encontrarse en cubrimiento antibiótico, por lo cual reconsulta al servicio de urgencias. A la revisión por sistemas refería síntomas respiratorios altos consistentes en rinorrea hialina y congestión nasal. El hábito urinario y gastrointestinal estaban normales y no refería a ninguna otra sintomatología. Dentro de los antecedentes, era una paciente fruto de tercera gestación con controles prenatales adecuados. Nació por cesárea por una placenta previa a las 38 semanas sin complicaciones, con una adaptación neonatal espontánea y peso y talla adecuados para la edad gestacional. Dentro de los antecedentes patológicos, tenía una atresia de vía biliar que se le diagnosticó a los 3 meses de edad por biopsia, para lo cual fue llevada a una derivación de esa atresia de vía biliar en el momento de que se le hizo el diagnóstico a los 3 meses. Sin embargo, presenta un CASAI fallido, por lo cual a los 9 meses de edad es llevada a trasplante hepático. Durante esa hospitalización del trasplante hepático, como complicación hace una fístula biliar, por lo cual le hacen una reconstrucción de la vía biliar en esa hospitalización de agosto del 2015. Dentro de los antecedentes hospitalarios por los quirúrgicos mencionados anteriormente, durante el trasplante hepático hizo un rechazo celular agudo en agosto del 2015 y también estuvo hospitalizada en junio del 2016 por una celulitis de miembro inferior derecho asociada a una bacteremia por un estafilococo aureus meticilino sensible. Dentro de los antecedentes farmacológicos estaba recibiendo tacrolimus, 0.2 miligramos cada 12 horas, vitamina D y amoxicilina, que era la que indicaba para el manejo de su otitis. No refería antecedentes traumáticos ni toxicoalérgicos. Las inmunizaciones, el esquema PAI estaba hasta los 7 meses de edad y negaba antecedentes familiares. Al examen físico de ingreso era una paciente que estaba en aceptables condiciones generales, con unos signos vitales adecuados para la edad. Dentro de los hallazgos positivos se encontró pues, un oído derecho con edema y eritema peritimpánico y opacidad del cono luminoso, el cuello con adenopatías de 1.5 centímetros móviles, un abdomen blando depresible sin dolor a la palpación, y el resto del examen físico estaba descrito como dentro de límites normales. Entonces, en este contexto clínico, ¿cuál información en este momento ustedes consideran importante para este momento? A, noción de contagio reciente. B, esquemas profilácticos recibidos. C, el estado serológico del donante y del receptor, parasitomegalovirus y para Epstein-Barr.
D, niveles de tacrolimus, o E, todas las anteriores. Con esto empezar a ver si quieren lanzarse a pensar qué quieren de esta información, qué necesita. Bueno, pues resumimos. Es una niña de, en ese momento, 2 años de edad, que tenía el antecedente de un Kasai fallido que requirió ser llevada a trasplante hepático a los 10 meses de edad. Desde los 10 meses, pues, en trasplante, como complicación temprana hizo un rechazo agudo y necesitó corrección de la fístula, y aparece, y había tenido algunas patologías intercurrentes como la bacteremia por aureus y alguna otra hospitalización que la mencionaron, pero lo más importante es que consulta por un cuadro febril agudo asociado a otalgia, ¿cierto? Que a pesar del primer manejo antibiótico con amoxicilina, que es la primera línea y la consideraron así en urgencias, recurre con la fiebre y consulta de nuevo. Es una niña trasplantada. ¿Ustedes qué les gustaría saber de esa información? ¿Creen que no es relevante o que sería relevante? Yo no veo infectólogos, pero voy a empezar con ¿quién se lanza? Como de los 9 meses a los 2 años, como unos al segundo, casi al tercer año post trasplante, 1 año y 3 meses. Tiene 2 años y algo. Lleva 2 años post trasplante prácticamente. Marta, no sé si, pues, lo que quieras. Nadie te va a regalar. Pero no sé si realmente si las infecciones cuando están plantados cambian a través del tiempo. Si al principio son más frecuentes bacterianas, luego virales, no sé cómo es esto. Pero excelente punto. Porque muy probablemente inicialmente tengo entendido que los medicamentos que reciben estos pacientes los tratan de una inmunosupresión tenaz, de tal manera que acepten el trasplante y no lo rechacen. Algo por ahí se le ocurre a uno decir. Excelente, o sea, hay que tener en cuenta, este no era el primer año, era el segundo año realmente. Es un excelente punto, porque si este mismo paciente se presenta con lo mismo en el primer año, primero, ojo, en urgencias no puede quedarse contento con decir, este paciente se va para la casa con amoxicilina. Este paciente acaba de ser trasplantado, está de pronto fuera de esquemas profilácticos con mayor intensidad de la inmunosupresión, y hay que tener en cuenta que puede hacer infecciones en los primeros meses más virales, dependiendo de estados serológicos, o infecciones intracelulares, por eso es que recibe esquemas profilácticos, por ejemplo, para oportunistas, ¿sí? Y a medida que pasa el tiempo, puede irse, si hay un poco menos de inmunosupresión, no ha habido rechazo, que este tuvo rechazo, de pronto hace otro tipo de infecciones que se van aproximando a adquirirlas en la comunidad, pero sigue siendo un trasplantado. Segundo año sigue siendo, es importante, pero empiezas a quitar que no es tan temprano. Eso es muy buen punto. Necesito, ¿quién quiere? No veo muchos, bueno, no sé, de infectología, fellows, residentes de infecto, que no sean los míos, que ya saben qué es esto. ¿No? Es importante de pronto el esquema de inmunización en este paciente, no está acá, pero sería importante. El donante, como ya está, podría ser una prima infección, una sola infección, o podría ser una reactivación de alguna infección. Buen punto. Entonces, ¿tú quisieras saber qué? ¿Del estado serológico del donante y solo del donante o del receptor, ¿cierto? Exacto. Es muy importante, ese es un muy buen punto que hay que tenerlo. Citomegalovirus y Epstein-Barr, el estado que la doctora se les va a contar. ¿Qué otro? Ahí dice noción de contagio, viene con otitis, síntomas respiratorios. También es importante saberlo porque puede adquirir en comunidad otras cosas, ¿cierto? Virus, y también si está o no, muy probablemente no está en ningún jardín, él no estaba, ni debe estar, pero es importante saber si habían personas enfermas. Desde el punto de vista infectológico, es importante los niveles de tacrolimus.
¿Por qué? Porque es el inmunosupresor que generalmente está, digamos, llevando la parte más importante para el trasplante, para mantener, y es importante saber si está muy alto, que de pronto condicione a infecciones oportunistas, o que no está tan alto y no lo va a condicionar a oportunistas, pero sí a rechazo y a otras cosas. Entonces, la doctora va a seguir y nos va a contar. Bueno, entonces como les había comentado la doctora, pues la noción de contagio reciente, pues no, en este momento no la refería a la paciente, excepto porque había consultado pues al servicio de urgencias y ahí probablemente entra en contacto con otros niños que están con algunos cuadros infecciosos. Dentro de los esquemas profilácticos recibidos los usuales para trasplante hepático con trimetopin profiláctico para gérmenes oportunistas y valganciclovir que se utilizan los primeros 6 meses en los trasplantes hepáticos. El estado serológico del donante, entonces para citomegalovirus tenemos que era un donante positivo y el receptor también era positivo para citomegalovirus, y para Epstein-Barr era un donante positivo, pero el receptor era negativo. Y los niveles de tacrolimus estaban en un rango subterapéutico, en 0.14. Bueno, entonces con esto, ¿cuál sería su conducta? A, cambio del manejo antibiótico. B, hospitalización. C, solicitar para clínicos complementarios como hemograma, reactantes de fase aguda, radiografía de tórax y hemocultivos, o D, todas las anteriores. Quiero saber que tenemos residentes. Me lanzan residentes, bueno, listo, ya sé. Estudiantes de medicina, internos. ¿Hay algún interno? Bueno, un estudiante de medicina, la mano, cualquiera. ¿Qué haría? Está en urgencias, le llega a ese paciente. Llama a alguien. ¿Cuáles son los estudiantes de medicina? ¿Tú qué te lanzaste? ¿Qué harías? Pues yo diría que primero la C, después la A, y después la B. O sea, sería todas las anteriores. Muy bien, me parece muy bien. Yo estudiante, además llamaría a alguien más grande para que me ayude. Yo como estudiante, ¿sí? De pronto la residente sí puede hacer eso y de pronto hospitalizaría. ¿Por qué? Porque es trasplantado, ¿cierto? Sin embargo, pues vamos a ver cómo fue la evolución para que ustedes vean. Bueno, entonces se le realizaron estos paraclínicos encontrando un cuadro hemático aparente pues con algo de monocitosis, ¿sí? Una hemoglobina y un poco limítrofe con unas plaquetas normales y una PCR que estaba en 16.3 miligramos por decilitros elevada. Esta radiografía de tórax, que es una radiografía con una técnica adecuada, que evidenciaba algo de infiltrados intersticiales parailiares, pero sin consolidaciones y sin compromiso parenquimatosa pulmonar, ni pleural, con una silueta cardíaca de morfología normal. Entonces se revaloran a la paciente en el servicio de urgencias, considerando pues, que se trataba de un cuadro de una persistencia de la otitis media aguda, por lo cual indica manejo con amoxicilina, clavulanato y le dan ingreso. La paciente presenta una mejoría durante 4 días, sin embargo, reinicia con fiebre cuantificada a 39 grados. En esta ocasión se asocia a distensión abdominal, dolor abdominal tipo cólico generalizado e hiporexia. A la revisión por sistemas persistía con los síntomas respiratorios altos dados por rinorrea y hialina y congestión nasal. Y consulta pues, o asiste a su valoración ambulatoria del grupo de trasplantes el día 10 de abril del 2017. Valoran a la paciente y le indican que asista por el servicio de urgencias. Entonces en el servicio de urgencias vuelven a valorar a la paciente encontrando una paciente en regulares condiciones generales, hidratada, con estos signos vitales que están adecuados para la edad. Persistía con los signos inflamatorios a nivel peritimpánico con edema y eritema y opacidad del cono luminoso, el cuello móvil con las adenopatías de 1.5 centímetros cervicales y el abdomen se encontraba distendido, depresible y pues con dolor difuso a la palpación generalizada sin signos de irritación peritoneal. El resto del examen físico estaba descrito como dentro de límites normales. Le realizan un hemograma que ya cambia con respecto al previo, con una leucocitosis de 18.400, neutrofilia de 10.900, hemoglobina y hematocrito normales, plaquetas normales, una PCR que
aumenta a 18.9 miligramos por decilitro, una función renal con bunicreatinina normales, función hepática con transaminasas normales y gamma-glutamiltransferasa normal, bilirrubinas normales, un neuroanálisis que no era sugestivo de infección urinaria, una glicemia en 88 miligramos por decilitro y teniendo en cuenta los síntomas respiratorios presentados altos, se le tomó un film array respiratorio, el cual fue negativo. Se hemocultivó. Esta es la radiografía de tórax que, igual que la muy similar a la anterior, de buena técnica, no evidencia procesos parenquimatosos a nivel pulmonar, sin evidencia de lesiones a nivel pleural, con una silueta cardíaca de morfología normal. Se le realiza una ecografía abdominal con evidencia de esplenomegalia, sin evidencia de lesiones focales y el hígado trasplantado está, digamos, de forma, contornos y ecogenicidad normales. Se le realizó un Doppler hepático también dentro de límites normales. Entonces, teniendo en cuenta el cuadro febril persistente, el dolor abdominal y dados los antecedentes, se decide hospitalizar, se inicia cubrimiento antibiótico con piperacilina tazobactam por la sospecha de un foco infeccioso de origen abdominal en un paciente con antecedente de trasplante hepático previa toma de hemocultivos. Y pues teniendo en cuenta que ya se le había descartado un foco respiratorio y el foco urinario. La paciente entonces presenta una evolución clínica estacionaria con persistencia de la fiebre, inicia con deposiciones diarreicas al tercer día de encontrarse hospitalizada, pero es un cuadro que se autolimita, ¿sí? Llega al reporte de los hemocultivos y del urocultivo que estaban negativos y al séptimo día de hospitalización ante la persistencia de la fiebre y la evolución estacionaria se realizan paraclínicos de control. Entonces estos son los paraclínicos, un hemograma dentro de límites normales, una PCR en 7.6 en descenso con respecto al anterior que estaba en 18 y solicitan valoración por infectología pediátrica. Entonces es valorada por nuestro servicio, encontramos en ese momento una paciente en aceptables condiciones generales y dentro de los datos positivos al examen físico nos llamaba la atención la dentadura en mal estado, múltiples caries dentales, encías gruesas sin sangrado, una orofaringe congestiva con amígdalas hipertróficas, ¿sí? No había placas, no había signos en ese momento ni de otitis ni de mastoiditis, mucha congestión nasal, rinorrea de orina y era una paciente respiradora oral. El cuello era un cuello móvil con adenopatías múltiples anteriores y posteriores, de 1.5 hasta por 1 móviles no dolorosas y no adheridas a planos profundos, y al abdomen tenía leve dolor a la palpación generalizada sin signos de irritación peritoneal, con un hígado y vaso palpables 3 centímetros por debajo de los rebordes costales. Entonces, en este momento del cuadro clínico de la paciente, ¿qué aproximaciones diagnósticas tendrían ustedes? ¿Qué estudios preclínicos complementarios adicionales realizarían y por qué? Porque no veo, ¿hay algún reciente infecto? Hoy no vinieron. Bueno. Entonces, pediatras que no sean de la cardio, que no conozcan el caso. ¿Tú? Residente pediátrico. ¿Cómo te llamas? Cristian. ¿Cristian qué? Cristian. ¿Quieres? Bueno, te lancé al ruedo, pero no importa, estamos en familia, no hay problema. Digamos que me llama la atención que al principio también tenía la serología, por ejemplo, para Epstein-Barr negativa, pues pensando en eso podría repetir nuevamente la serología, pues eso me podría producir algo de hepatosplenomegalia y la fiebre y las adenopatías, digamos que de pronto en estudios de extensión, un TAC abdominal, pensando de pronto, no sé, en alguna colección pues de origen abdominal, digamos que igual persiste también la rinorrea como lo mencionaban, no sé si también descartar algún foco como una sinusitis, una pansinusitis que pues, nos pueda estar generando pues, digamos, el síndrome febril recurrente, pues, persistente. Entonces digamos que pues, igual los hemocultivos y el urocultivo estaban negativos, entonces pues gustaría empezar uno, pues digamos, a ampliar la parte de la serología nuevamente, pues mirar si hay algún cambio en la positivización de esta serología para Epstein-Barr y empezar, por ejemplo, a descartar esos otros focos, de pronto de senos paranasales, abdominal, pues descartar si hay alguna colección adicional. Empezar a buscar y ya, ahí se mencionan los focos de la boca, sí debe haber hecho, o sí tenía un proceso infeccioso, hizo por lo menos positivización de
la PCR, tenía otitis aparentemente y creemos que sí la debió hacer, pues no, aunque no lo hayamos visto, se describe y además respondió, pero seguía con otras cosas, ¿cierto? Hay que pensar en más. Excelente punto, la serología, pues digamos que como este paciente es conocido antes, pues uno no va a dar todos los detalles que este paciente ya se había hecho antes, digamos, seguimiento de cargas serológicas, de citomegalo para hacer el ejercicio, más por el ejercicio. Se tenían antes cargas virales de SMB, de pronto de Epstein-Barr, se sabía que ya había seroconvertido, entonces sí es importante tener el conocimiento del estado serológico quizá desde el principio, para saber con qué tipo de paciente estamos, si es un paciente de riesgo o no paciente de riesgo para ese tipo de infecciones. Excelente punto. Entonces, vamos a seguir porque de eso se trata, de hacer el ejercicio, de no dar todos los detalles para que se haga el ejercicio. Bueno, entonces en ese momento consideramos que se trataba de un paciente preescolar con cuadro febril persistente a pesar del manejo, sin aislamientos microbiológicos y con un único foco infeccioso en ese momento aparentemente respiratorio alto, que había tenido deterioro o empeoramiento de los síntomas en los últimos 4 días, por lo cual se decidió repetir el film array respiratorio, teniendo en cuenta pues que es una paciente trasplantada. El cual detectó virus incital respiratorio. Se le hizo nuevamente una radiografía de tórax sin evidencia de consolidaciones anterior y se le solicitó un ecocardiograma teniendo en cuenta pues el síndrome febril persistente, las múltiples caries que se le habían detectado al examen físico y los accesos vasculares anteriores. Entonces, dados los antecedentes, las múltiples adenopatías cervicales con visceromegalia, se le solicitó la carga viral para citomegalovirus y Epstein-Barr. Entonces, la carga viral para citomegalovirus llegó el día 18 de abril con 246 copias por mililitro. Las previas habían sido negativas, por lo cual se solicitó una nueva carga viral a la semana con 190 copias por mililitro en descenso con respecto al anterior. No se considera reactivación de citomegalovirus, por lo que en ese momento no ameritaba terapia antiviral. Llega la carga viral para Epstein-Barr el 20 de abril del 2017 con 501.500 copias. Teníamos la carga previa que había sido de marzo del 2017, que estaba en 1.822 copias por mililitro. Ya había sido conocida esa carga viral por nuestro servicio y en conjunto con el servicio de trasplantes decidimos en ese momento disminuir la terapia inmunosupresora. Entonces, con ese aumento significativo de la carga viral para Epstein-Barr se decidieron hacer estudios de extensión. Entonces, en este momento, ¿cuál sería su conducta? ¿Cuál es su presunción diagnóstica y qué estudios adicionales haría y por qué? Yo creí que iban a venir y que Vamos a dar una discusión. ¿Alguien quiere lanzarse, pensar? De pronto no se tiene tanta experiencia si no se está en el campo, pero no importa. ¿Qué pensarían? Ya, digamos. sí. Tenía cito ni tenía. No, sí tenía. Realmente no El paciente, el donante era citomegalo positivo y el receptor era positivo. Eso se considera de riesgo intermedio. Digamos, el de mayor riesgo para infección por citomegalovirus es si es el donante positivo, el receptor negativo, e independiente de lo que sea, la terapia que nosotros utilizamos es dar ganciclovir en el esquema temprano de los trasplantados. Esquema de 3 a 6 meses es lo que se acepta. Hay quienes, de pronto, el que tiene CMV receptor negativo se puede llevar hasta 6 meses, pero en él se hizo como era el riesgo intermedio por 3 meses y se hace seguimiento de cargas virales a ver si va subiendo. Digamos que la carga se positivizó, pero a un nivel que se considera bajo y uno, como se le bajó la inmunosupresión porque simultáneamente se le hizo la carga de Epstein-Barr, que antes había sido positiva pero no tenía ninguna manifestación en ese momento, en marzo, con bajarle la inmunosupresión, por eso eran los niveles de tacrolimus bajos, bajó, con solo hacer eso, bajó la carga viral y posiblemente también contribuyó a que bajara la carga viral de CMV, que no era tan importante, aunque ya era positiva. Entonces, es importante. Ahora, Epstein-Barr, lo que tú decías, era donante positivo, receptor negativo, se venía haciendo el seguimiento, ya se sabía que había 1000, es significativa, pero no tan terrible, con bajar la inmunosupresión, digamos, se esperaba que bajara, y digamos, sorpresa, ¿no? Dentro del contexto clínico del paciente, que ya se
pensaba en lo que queríamos encontrar, es que se había aumentado significativamente a pesar de haber bajado la inmunosupresión, que uno esperaría que se hubiera bajado la carga, y no se bajó. Pero tiene un contexto clínico adicional, y por eso sí es importante pensar en que tiene más bien relación con esta infección por Epstein-Barr. Entonces la conducta fue, pues teniendo en cuenta la carga viral elevada para Epstein-Barr virus, las múltiples adenopatías cervicales y la hepatosplenomegalia, se sospechó un síndrome linfoproliferativo post-trasplante y se decidieron realizar estudios de extensión como ecografía cervical, TAC cerebral, TAC de tórax y abdomen y se adicionó manejo con valganciclovir. La ecografía cervical reportó ganglios aumentados de tamaño, el de mayor tamaño de localización submandibular derecha con un diámetro de 10 milímetros de aspecto reactivo con glándulas submandibulares y parótidas conservadas. El TAC de tórax fue normal, sin evidencia de adenomegalias, ¿sí? Y el TAC de abdomen es este que ven aquí, que se ve un gran conglomerado ganglionar retroperitoneal, que finalmente es una masa muy grande, de bordes irregulares con algo de realce periférico, con un centro que ven aquí más hipodenso, ¿sí? Sugestivo de necrosis en esa localización, que envuelve las estructuras vasculares, ¿sí? Pero sin desplazarlas, pero sí hay un desplazamiento de la porción intestinal duodenal. Eso fue lo que se ve. La masa era de 67 por 77 por 88 milímetros. El TAC de cerebral simple y con contraste estuvo entre límites normales y por lo anterior, por los hallazgos de ese gran conglomerado ganglionar, es llevada a la paciente el día 2 de mayo a biopsia de ese conglomerado ganglionar por el parte del grupo de cirugía pediátrica, encontrando una gran masa abdominal dependiente del mesenterio del intestino delgado de 10 centímetros por 10 centímetros vascularizado. Sí, se le intentó biopsiar el ganglio cervical que tenía, pero pues no fue fallido, no se pudo obtener. Y el reporte de la patología mostró una neoplasia linfoide de alto grado y patrón difuso, ¿sí? Constituida por población monótona de tamaño intermedio con núcleos redondos, es que desafortunadamente no se ve, con presencia de cuerpos apoptóticos e histiocitos con cuerpos tangibles, dando un aspecto de cielo estrellado, compatible con un desorden linfoproliferativo post-trasplante monomórfico tipo linfoma de Burkitt. Entonces, teniendo en cuenta el diagnóstico anterior, fue valorada por el servicio de oncomatología, quienes inician manejo con quimioterapia, y la paciente hasta el momento ha tenido una evolución estable con una respuesta adecuada. Digamos que no todas las fiebres son infecciones. Lección número 1. Siempre uno descarta infecciones, pero detrás de las infecciones también pueden generarse otros procesos, como un linfoproliferativo post-trasplante, que puede tener una relación, como vamos a revisar ahora, con Epstein-Barr, que se describe, y es importante siempre pensar en otras etiologías, no solo infecciosas, sino también, en este caso, por ejemplo, tumorales, y en algunos casos la fiebre puede ser representación de autoinmunidad, no en este caso. Sandrita nos cuenta un poquito del paciente, de la, digamos, bueno, ¿sí? Listo. Verónica va a revisar esta entidad que, aunque no es tan frecuente, hay que tenerla en mente. Entonces, la idea es revisar un poco el estado del conocimiento actual de los factores de riesgo, la patogénesis del sistema del síndrome linfoproliferativo post-trasplante. Mostrar el amplio espectro clínico de esta condición y ilustrar avances en el diagnóstico, manejo y seguimiento. En principio, empezar con la definición. Sí, es un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por proliferación de linfocitos B, aunque no siempre son linfocitos B los que proliferan. Son más raros los casos, pero puede darse proliferación de linfocitos T y células NK.
frecuentemente está relacionado con el virus de Epstein-Barr, aunque tampoco se da siempre. La relación se da más o menos en 60-80% de los casos, un 20% puede ser un PTLD Epstein-Barr negativo. Esto se supone es por la mutación de los linfocitos B a través del tiempo en el cual se ha perdido el genoma viral, o bien porque el agente causal es otro, ¿no es cierto? Todo esto que estamos explicando se da dentro de la inmunosupresión post-trasplante, que sería como uno de los factores más importantes en esta entidad. Por suerte es una complicación relativamente rara, pero tiene muy alta mortalidad. La epidemiología es bastante diversa según los autores que se lean. En general coinciden en un 1 a un 2% de los receptores de trasplante. Lo que sí es una regla es que varía la incidencia acorde al órgano trasplantado. Esto también tiene que ver con la intensidad y la duración del tratamiento inmunosupresor que requiere cada tipo de trasplante. En riñón 1 a 3%, en trasplante de médula 1 a 2%, igual que en hígado, corazón, pulmón 2 a 9%, intestinal y multivisceral 11 a un 33%, que es bastante alto precisamente por esto que hablábamos de la inmunosupresión. La tendencia en el tiempo está bastante discutida. Algunos autores dicen que ha aumentado últimamente la incidencia de PTLD. Esto se debe al aumento en la cantidad de trasplantes que se realizan. Otros dicen que no, que ha disminuido porque los infectólogos y pediatras están más alertas respecto a esta entidad, hacen controles más seriados del Epstein-Barr y sus cargas virales siempre y cuando esté relacionado con este virus, ¿verdad? En cuanto a los factores de riesgo, uno de los principales es la seronegatividad del receptor al momento del trasplante, las edades extremas de la vida, que también van a ser un factor pronóstico después, la carga viral para Epstein-Barr en los casos en que sean sí relacionados con Epstein-Barr, porque puede darse esta patología dentro de un contexto de cargas virales bajas, y la inmunosupresión, como hablamos recién, ya sea si es en una alta intensidad, seguramente se desarrollará un PTLD temprano, y si es de larga duración, un PTLD tardío. El primer año post-trasplante es el año en el que se desarrolla esta patología con más frecuencia, aproximadamente un 60%, aunque un 30% puede darse después, entre el año y los 5 años, y un mínimo 10% más allá de los 5 años, pero sí con un peor pronóstico. En general los PTLD Epstein-Barr negativos son los que se dan así de aparición más tardía. Otro factor de riesgo es ser segundo trasplante, ¿no? Nosotros nos vamos a focalizar un poco en el PTLD relacionado con Epstein-Barr, que es lo que presentó esta chica y lo que nosotros como infectólogos también nos puede llegar a interesar, ¿no es cierto? Obviamente, como dijimos, puede ser producido por otros factores, pero bueno, para hablar un poco de este virus, comenzamos con algo de historia. En 1964 se identificó en células de cultivo del linfoma de Burkitt. En el 68, o sea, 4 años después, se identificó como agente de mononucleosis infecciosa heterófila. En el 70 se lo encontró presente en carcinoma nasofaríngeo de pacientes VIH. Es un virus de la familia de los herpes, como toda familia de los herpes es un virus ADN, doble cadena. Esta doble cadena está rodeada por una cápside eicosaédrica. Esta cápside está a su vez rodeada por una matriz amorfa de proteínas, entre los cuales se encuentran dispersos RNA codificados por el Epstein-Barr. Estos RNA no son codificantes para proteínas. La envoltura viral está dada por la célula invadida del linfocito B y esta es modificada por el virus insertando glicoproteínas de membrana, que van a ayudar después a la adhesión e invasión de células B. Bueno, este es el genoma del Epstein-Barr. Con la doctora Álvarez pensamos que era importante marcar un poco cómo era esto para entender de a poco cómo se va dando la fisiopatología de esta enfermedad. En la parte de arriba, a ver si se puede ver con esto, ahí, es el genoma, bueno, no, de manera lineal, o si no me pongo como por ahí, de manera lineal, aquí,
y este es el genoma de manera episomal. De manera lineal es como más fácil de revisar, digamos, tiene secuencias repetitivas terminales, secuencias repetitivas internas y secuencias únicas que están enumeradas así, que codifican para más de 85 genes. ¿Por qué la importancia de escribirlos? Porque estos dan lugar a marcos abiertos de lectura, ¿sí?, para codificar para distintos genes como los SEBNA y las proteínas latentes de membrana, que van a ser muy importantes en el desarrollo de esta patología. Hay dos subtipos de Epstein-Barr. El Epstein-Barr tipo 1 tiene más capacidad oncogénica que el tipo 2. Pasamos ahora. Bueno, para entender un poco lo de la fisiopatología, en inicio sabemos que siempre hay una infección primaria, la manera de ingreso es a través de la saliva, el virus se empieza a replicar en las células escamosas de la orofaringe. Desde allí infecta a linfocitos B vírgenes, comienza un ciclo lítico en el cual hay proliferación e infección de células vecinas. A partir de ahí entonces el virus entra, sigue transcripcionalmente activo, entra en una etapa de latencia que se divide en 3, a su vez según los genes de latencia que se expresen. Ahora vamos a contar cuáles son estos genes de latencia y qué importancia y función tiene cada uno dentro del Epstein-Barr. Por un lado tenemos los ARNs codificados por el Epstein-Barr, son los ER, se dividen en 1 y 2. Por otro lado tenemos los SEBNA, que son del 1 al 6 van, cada uno con su función particular, y las proteínas latentes de membrana, 1 y 2, el 2 se subdivide en A y en B. Empezamos con los ER, estos son RNA codificados por el Epstein-Barr, como dijimos, tipo 1 y tipo 2, no codifican a ninguna proteína. Lo que sí se sabe es que tiene efectos de supresión sobre los efectos antivirales del interferón. Esto entonces ayuda a la evasión de la respuesta inmune, sumado a la estimulación de interleuquina 10, que también ayuda a la evasión de la respuesta inmune, y previene por otro lado la apoptosis. Los genes EBNA son de los más importantes, igual que las lipoproteínas de membrana. El EBNA1 es el primordial, es el que se mantiene durante todas las etapas de latencia 1, 2 y 3, porque es el encargado de mantener la replicación viral activa, ¿sí? No solo dentro del linfocito B, sino que cuando el linfocito B se divide, el material génico del virus se transmite a esos linfocitos B hijas, digamos. Dentro del EBNA2 activan las proteínas latentes de membrana tipo 1 o actúa con ellas. Lo que hace es promover la proliferación celular y la expresión de CD23, CD21, que ayuda, que son las CD21 son los que reciben, digamos, o los receptores de las glicoproteínas de membrana del Epstein-Barr, o sea que ayudaría como a la invasión también de células vecinas. En cuanto a la transcripción viral, también promueve la transcripción del CEMIC, digamos que es un protooncogen, y que tiene un papel importante también en el linfoma de Burkitt. Los genes EBNA 3, 4 y 6 son reguladores transcripcionales, y los EBNA 5 estimulan también la transcripción, ya sea directamente o a través de los EBNA2, de los linfocitos B, y inactiva la proteína P53, o sea, lo que se llama como el guardián del genoma, digamos, al inactivarla promueve más el efecto oncogénico. Esta es la lipoproteína 1, es el oncogén, como dijimos, más importante, está involucrado directamente en la transformación celular a partir de estos mecanismos que están aquí descritos, mimetiza el CD40 ligando, y esto activa a su vez por estos extremos carboxiterminales una serie de mecanismos de señalización que activan la transcripción, como por ejemplo el factor nuclear kappa beta, el fosfatidil 3-inositol-quinasa. Son todas vías que aumentan en realidad la transcripción, la proliferación y transcripción. En cuanto al BCL2, tiene efecto antiapoptóticos y son estimulados por esta proteína latente de membrana, y a su vez inhiben la proteína inhibidora, digamos, del retinoblastoma, que funcionaría como un P53,
y del P16 que tiene la misma función que el P53, y CDK2 y el P27 son estimulantes de la proliferación celular, ayudarían a pasar de G0 a G1. Entonces, para como juntar todos estos datos, dijimos que tenemos como principio la entrada del virus al receptor, ¿sí? O al infectado, la proliferación viral en el epitelio orofaringio, la infección de células B. Después de este ciclo lítico, entonces empieza la latencia 3. La latencia 3 expresa todas las lipoproteínas de membrana que vimos recién con sus efectos y es el momento en que los linfocitos T pueden ejercer su acción citotóxica, ¿sí? Cuando estos linfocitos T están suprimidos en su función por una droga inmunosupresora propia del trasplante, es que puede, digamos, seguir esta etapa y llevar a un PTLD, por ejemplo. Si esto no ocurre o aún no ocurriendo, puede ser que la proteína latente de membrana tipo 2 empiece a desregular de alguna manera la expresión de todos estos genes de membrana y para evadir la respuesta inmune, digamos que esa es la función, para eso el virus, digamos, hace estas cosas, empieza a expresar cada vez menos genes. El EBNA1, que siempre lo va a expresar, como dijimos al principio, se mantiene en todas las etapas de latencia porque es el encargado de mantener la replicación viral constante. La proteína de membrana latente 1, que es la más oncogénica, y la proteína de membrana latente 2. ¿Sí? Cada uno de estos estadios de latencia se lo ha relacionado en algunos estudios con determinadas neoplasias. La latencia 3 con el PTLD, la latencia 2 con algunos linfomas, y Hodgkin o no Hodgkin, y la latencia 1 con el Burkitt. Esto es más o menos lo mismo, pero explicado de otra manera como para que quede bien gráfico. Esta es la patogénesis del PTLD, que en realidad lo más importante es que tenemos, por un lado, un efecto T, digamos, un poco efecto T que está inducido de manera iatrogénica, ¿sí? No iatrogénica mal, sino por parte del tratamiento inmunosupresor, ¿verdad? Esto va a dar lugar a que el Epstein-Barr no pueda controlarse del todo, la proliferación sea masiva y las mutaciones a su vez sean masivas. Esto da lugar a lo que se llama hipermutación somática, que es el cambio o las mutaciones en células linfoides, en líneas celulares linfoides. Estas mutaciones, como acá vemos, pueden darse en estos cromosomas específicamente, dando lugar entonces al PTLD. En cuanto al linfoma de Burkitt, lo que ocurre es una traslocación por el proton con gen MYC, se traslocan estos cromosomas que codifican, o porciones de estos cromosomas que codifican para cadenas pesadas de inmunoglobulinas, como son el 8 y el 14, y para cadenas livianas de inmunoglobulinas, como son el 2 y el 8 y el 8 y 22. Esto lleva entonces al desarrollo del linfoma. A mí lo que me parece también importante de este diagrama es el papel coadyuvante que tiene la malaria y el virus del HIV en la activación, digamos, de linfocitos B. Entonces, para resumir, tenemos un huésped inmunocomprometido, un virus que tiene un crecimiento autónomo en las células infectadas y que además tiene varias estrategias para evadir la inmunidad, y el efecto directo de las drogas inmunosupresoras. En cuanto a las manifestaciones clínicas, son bastante heterogéneas. Lo que tenemos puede ser un síndrome constitucional con síntomas B. Los síntomas B se refieren a la sudoración nocturna, al adelgazamiento, al prurito postbaño, a la liberación de histamina acelerada, al adelgazamiento, fiebre, obviamente. Puede haber odinofagia, bifagia, mucha congestión de senos paranasales como tenía esta chica precisamente. Esto se supone se da por la hipertrofia amigdalar, adenoidea y amigdalitis, ¿sí? Que pueden tener estos pacientes. Muchas veces es como el signo temprano del desarrollo de esta entidad. Puede haber también dolor abdominal, náuseas, vómitos, hiperitonismos y la replicación, o sea, si esta proliferación linfoide se da en el abdomen, en el intestino, como en células linfáticas del intestino, como esta paciente.
Y en casos más graves, en realidad y con peor pronóstico, puede haber infiltración del sistema nervioso central, dando lugar a focalidad neurológica, cefalea, convulsiones y demás. Entonces, estas manifestaciones clínicas pueden darse, como dijimos, en el primer año post-trasplante, generalmente en la mayoría de los casos es un 60%, aunque también hay casos de inicio tardío, y también recordar que pueden ser Epstein-Barr negativos, o sea que puede desarrollarse un trastorno linfoproliferativo post-trasplante con unas cargas virales de Epstein-Barr bajas. Su heterogenicidad es tal que la OMS lo ha dividido en distintas categorías desde el punto de vista anatomopatológico. Están las lesiones tempranas constituidas por la hiperplasia plasmocítica y un síndrome de mononucleosis infecciosa-like, un PTLD polimórfico, un PTLD monomórfico de células B, que puede ser difuso de células grandes, de Burkitt, mieloma, linfomas de células T o NK, y un PTLD tipo linfoma de Hodgkin clásico. Esto es muy esquemático porque no es como mi área, pero la idea es demostrar que esta clasificación anatomopatológica se da en la hiperplasia plasmocítica, se mantiene la arquitectura ganglionar y hay poca transformación celular. Luego viene el síndrome, el PTLD símil mononucleosis, en las que se conserva la estructura ganglionar, pero hay un infiltrado polimórfico mayor de números transformadas, de células transformadas, perdón. Después tenemos el PTLD polimórfico, en lo que ya hay una pérdida de la arquitectura celular con áreas de necrosis y frecuentes atipías nucleares, y el monomórfico, que puede ser similar a un linfoma de individuos inmunocompetentes. En cuanto al diagnóstico, es fundamental entonces pensarlo, la sospecha clínica precoz, y nos lo va a confirmar el estudio anatomopatológico. Para poder estadificarlo podemos pedir un ATAC de senos paranasales, de tórax, de abdomen, lo que necesitemos para poder estadificar dónde está esa proliferación linfática, luego linfocítica. La tomografía con emisión de positones puede ser útil para determinar la actividad metabólica de esos tumores. La citometría de flujo es muy importante porque en caso de ser CD20 positivo, las alternativas terapéuticas pueden incluir un rituximab, ¿sí? Un anticuerpo monoclonal anti-CD20. El estudio histológico inmunohistoclínico clásico con técnicas de hibridación in situ para detectar el Epstein-Barr, y el estudio citogenético. El cuadro hemático podemos encontrar anemia, leucopenia con neutropenia, linfocitosis atípica y trombocitopenia. Puede haber alteración en el perfil hepático con aumento de LH, aumento de ácido úrico. Proteinograma, inmunoelectroforesis sérica y urinaria, puede haber un pico monoclonal en suero de orina o aumento del IgE. Esto suele preceder, pero no está del todo demostrado, a la aparición de este síndrome del PTLD. La serología para Epstein-Barr a esta altura es de muy escasa utilidad. Además, pues, al ser un paciente politransfundido, puedo confundir esa serología con IgG del donante, o bien él estar incapacitado por la inmunosupresión para poder producir anticuerpos. Así que digamos, la serología importa antes del trasplante, ¿sí? Saber cuál es el estado pre y post del donante y del receptor. En cuanto a la PCR cuantitativa para citomégalos, siempre, sí, porque puede ser un agente coexistente con el Epstein-Barr, y sería bueno poder identificar el herpes tipo 6, sobre todo en trasplantados hepáticos, aunque se hace difícil, ¿no? Por la técnica y demás. No sabemos bien dónde se hace, si alguien sabe, nos puede contar. La determinación de la carga viral para Epstein-Barr nos va a servir siempre y cuando sea un PTLD Epstein-Barr positivo. Nos va a ayudar a seguir el tratamiento, ¿sí? Y a monitorizar ese paciente. Lo ideal es que sea cuantitativa, ¿no es cierto? En tiempo real. Diagnóstico diferencial, cuadros infecciosos con clínica sistémico local por CMV o por adeno, infecciones pulmonares, una enfermedad injerto versus huésped, bartonelosis, toxo, que también puede producir adenopatías, otras neoplasias y un síndrome hemofagocítico con linfocitosis. Lo principal en el tratamiento, entonces, como decíamos, era disminuir la inmunosupresión. Esa sería como la base.
obviamente es lo difícil también porque hay que mantener un equilibrio interesante entre la inmunosupresión y el rechazo del órgano trasplantado. A veces podemos utilizar entonces solo en los CD20 positivo, y nos contaba recién la doctora en aquellos pacientes con PTLD puro, el rituximab, y se puede asociar a el tratamiento quimioterápico en caso de encontrarse con un linfoma como los huéspedes inmunocompetentes, o sea, similar al de los huéspedes inmunocompetentes. En cuanto a las alternativas terapéuticas, como dijimos, siempre tener en cuenta que lo principal es la disminución de la inmunosupresión, pero podemos contar también con agentes antivirales, con interferón, con inmunoglobulinas inespecíficas intravenosas, aunque hay escasa evidencia al respecto, quimioterapia y lo que ya hablamos del rituximab. Del tratamiento antiviral tenemos el aciclovir, ganciclovir o valganciclovir y cidofovir. Lo que haría estos agentes es inhibir la replicación viral, ¿sí? Pero no necesariamente la negativiza. Es, como dijimos, un adyuvante, una ayuda ante la disminución de la inmunosupresión. El interferón actúa como citoquina proinflamatoria y agente antivírico, pero no es específico, por lo tanto la respuesta contra el donante puede ser frecuente y como que predispondría al rechazo del trasplante. En cuanto a inmunoglobulinas inespecíficas intravenosas, no hay estudios del todo contundentes, y la quimioterapia cuando más se usa es en linfomas B difusos o en linfomas B similares a los de las personas inmunocompetentes, con una respuesta global entre el 65 y el 75%. Tiene una alta mortalidad. Los anticuerpos anti-CD20 ya los nombramos, y como tratamiento alternativo también inmunoterapia celular, en la cual hay infusión de linfocitos T citotóxicos específicos contra el Epstein-Barr, pero bueno, claramente no lo hacemos acá. ¿Cómo se monitoriza al paciente con este diagnóstico? La respuesta tumoral se puede ver por TAC, por resonancia, o con TAC con emisión de positones, como hablamos recién. La respuesta al tratamiento no es inmediata, la vamos a poder ver recién a 2 o más semanas. La disminución de carga viral sugiere buena respuesta, y el éxito de la terapia está dado cuando se controla el PTLD sin disfunción ni rechazo del injerto. Factores pronósticos: una alta carga viral. Esto es factor de mal pronóstico en realidad. Alta carga viral, afección multiorgánica, edad avanzada, muy mal estado general, aumento de la LDH, y presenta disfunción del órgano afectado, presencia de síntomas B y CD8 disminuidos, que son los que tienen mayor efecto citotóxico sobre el Epstein-Barr y de células TSD4. La supervivencia a largo plazo es del 25 al 35%. La mortalidad de neoplasias monoclonales es aproximadamente del 80%, los linfomas T tienen peor pronóstico. La primoinfección en células del receptor lleva a la aparición, o sea, cuando la primoinfección se da en el paciente que recibe el órgano, la aparición de este síndrome suele ser sistémica. En cambio, cuando viene de origen del donante, suele estar limitada al injerto. Es como una generalidad, claramente no es una regla, y esta paciente de hecho no la presentó así. Entonces, para llevar a casa, y lo más importante es que el PTLD es una complicación poco frecuente pero de alta mortalidad post-trasplante, juega un papel primordial en el Epstein-Barr entre un 60 a un 80% de los casos, se da dentro de un ámbito de inmunosupresión, o sea, estos son los pacientes o las características que nosotros nos tienen que hacer pensar en que puede desarrollar un Epstein-Barr, porque lo más importante, como dijimos, es un diagnóstico precoz, es pensarlo y poder iniciar rápido un tratamiento adecuado. Es básica entonces la sospecha diagnóstica precoz y la disminución consecuente de la inmunosupresión. Excelente. Sandrita, ¿nos puedes ayudar un poquito? Acá la doctora Sandra Garcés, oncohematóloga pediatra, que es la que está manejando el caso. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Es importante tener en cuenta esta patología. A veces nosotros no la pensamos. A veces cuando estamos en centros donde se hacen trasplantes, la
logramos o la pensamos en algún momento, pero tengamos en la mente que muchos de estos pacientes van a llegar de pronto en algún momento a ustedes. Los centros, a veces ustedes saben, por todo nuestro sistema de salud, es un control por unos días, unos meses, y luego van a seguir continuando y estos pacientes podemos llegar. La enfermedad linfoproliferativa post-trasplante siempre la tenemos que pensar en un paciente que esté trasplantado, no solo cuando tenga un Epstein-Barr positivo. Cualquier paciente con masas, con adenopatías, a fiebre persistente que no tenga un foco claro, siempre tenemos que tener en la mente eso, porque es cierto, como nos decía la doctora, no todos van a ser Epstein-Barr positivos. El Epstein-Barr, cuando siempre nos acompañamos de infectología, pues como que vamos a tener una carga y ellos van a estar pendientes de eso y nos van a ayudar con eso, pero hay unos que no van a tener carga positiva, hay linfomas o hay PTLD-T, y esos pacientes lo único que van a hacer es masas, adenopatías. Entonces en estos niños ya las adenopatías reactivas como que no existen para nosotros, ya las adenopatías siempre van a ser patológicas, no en como los otros niños que las seguimos, no, siempre en estos niños las tenemos que biopsiar y estar seguros de que de verdad no tengamos nada más. Algunos PTLD se manifiestan como nódulos cutáneos, entonces también revisarles muy bien la piel, porque esos nódulos cutáneos pueden llegar a ser un linfoma, sobre todo cuando son linfomas T. Entonces todas estas cosas las tenemos que estar viendo en los pacientes, y es cierto, los primeros 1-2 años son los más importantes, pero los pueden presentar después. Acuérdense que la terapia inmunosupresora en un trasplante es permanente. Esos pacientes no tienen linfocitos T por la supresión que se les está dando para que no rechacen el trasplante, y eso hace cualquier paciente sin linfocitos T, como los pacientes VIH positivos, como los pacientes con inmunodeficiencias, van a tener mayor riesgo de hacer cualquier proceso, no solo PTLD, sino un proceso oncológico linfoproliferativo. Entonces, tengamos en la mente, sé que de pronto para muchos era algo que ni siquiera lo habían escuchado, porque es cierto, cuando uno no está frente a estos pacientes a veces no lo conoce. Cuando uno está en un centro que hace trasplantes, sobre todo órganos sólidos, porque se va más en estos que en órganos en médula ósea, no los conoce, pero tengámoslos en la mente, y ya cuando veamos algún paciente y si tiene algún antecedente, ya sea niño, sea adulto, porque también esto se ve en los adultos, no es solo de pediatría, lo tenemos en la mente y lo podemos sospechar. Y a veces con solo biopsiar o solo hacer una imagen, siempre tengamos en mente eso. También tener en cuenta la hepatosplenomegalia que ellos pueden presentar, también puede ser una primera y única manifestación. A veces no esperemos a tener la gran masa, la alteración en el cuadro hemático, sino cualquier cosa, siempre ir en ellos un paso adelante, porque entre menos diseminada esté la enfermedad, para nosotros va a ser más fácil el control y el manejo de estos pacientes. Como vimos, el pronóstico no es muy bueno, porque estamos frente a una patología en un paciente que no tiene unas defensas adecuadas porque tiene una inmunosupresión de base. Entonces colocamos ya sea rituximab, quimioterapia, pero muchas veces no logramos el control. Entonces se hace todo para tratar de prevenirla, pero llega en un momento que no se puede prevenir. Llega un momento donde la terapia inmunosupresora no se puede bajar más y el paciente la va a presentar por más control por parte de infecto, de trasplantes que lo tengamos. No sé si hay alguna pregunta. Simplemente porque a cualquiera le puede llegar el paciente, como les llegó a urgencias 2 veces. Mensaje número 1, paciente trasplantado no se debe manejar como cualquier otro. Así llegue con lo que sea, siempre viene el concurso adicional, porque es un paciente que tiene inmunosupresión y que tiene, digamos, más riesgo de que desarrolle cualquier complicación, infecciosa o no infecciosa, número 1. 2, no se les olvide jamás el examen de boca, de faringe. Nosotros hemos encontrado pacientes, hemos tenido PTLD, yo me acuerdo uno, hace como unos 8 o 10 años, con solo mirarle las amígdalas, tenía una y la otra chiquita. Asimetría en amígdalas palatinas, ojo, trasplantado, post-trasplante, fiebre, no tiene otra cosa. Eso puede ser un PTLD, ¿cierto? Ese resultó. Y solo abriendo la boca, mira, ¿sí? Entonces, por favor, las adenopatías, clave, nunca se deben pasar como el niño que da tiempo, ¿sí? Que tiene inmunocompetente. Y había otra cosa que yo decía, no olvidar, bueno, o sea, siempre pedir el concurso, ¿sí? La segunda vez, ahora, este niño, ¿por qué hizo la otitis? ¿Por qué creen que hizo la otitis? Porque tenía una hipertrofia
adenoidea por la misma condición linfoproliferativa. Esto hizo que se tapara, hace sinusitis de pronto, debió tener, como tú lo pensaste, que de pronto tenía congestión sinusal, muy probablemente lo hizo, además otitis, pero la otitis era un distractor, simplemente era una manifestación que está diciendo, oiga, míreme que tengo algo más. Entonces es para pensar. Muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta o alguna observación, bienvenidos. Bueno, espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias.